Bien, hoy vamos a resolver algunos problemas sobre lo que es el desarrollo multipolar, ¿verdad? El potencial. Vamos a ver este problema que es del libro de Bagnes, es el problema 5 del capítulo 8. Veamos. Tenemos una distribución de cargas puntuales que se localizan en los vértices de un cubo de lado A. Ajá, según los tamaños y disposiciones que se muestran en esta figura, ¿verdad? Para esta distribución, encuentre el momento monopolar, el dipolar y todas las componentes del tensor de momento cuadripolar. Demostrar que los resultados satisfacen esta ecuación. Ajá. Si fuera posible encontrar un origen de coordenadas diferente, tal que el momento dipolar se anulara, ¿dónde se localizaría ese origen? Bien, en este problema, como en la mayoría, en todos, vamos a omitir siempre lo que es el momento cuadripolar. O sea, el inciso C no lo vamos a hacer. Esto no. Cuando menciona ahí las componentes del tensor de momento cuadripolar, ¿verdad? Esto no lo estudiamos. Entonces solamente vamos a calcular el momento monopolar y dipolar. Bien, entonces fíjense la disposición de la carga. Tenemos un cubo que se encuentra en el primer octante, ¿verdad? Del sistema de coordenadas cartesianas. Podemos colocarle un nombre a cada carga aquí, ¿verdad? Para poder hacer este desarrollo. Aquí tenemos la carga, por ejemplo, la que está en el centro es menos 3Q, menos 2Q, menos Q. Y hay cargas que están en rojo, que son las positivas, ¿verdad? Las que están en azul son negativas y las que están en color rojo son positivas. Bueno, entonces, para obtener la componente, el momento monopolar ya saben, ¿verdad? Simplemente lo que hay que hacer es una sumatoria. La suma de todas las cargas. ¿Cuántas cargas hay aquí? Hay 8. Entonces van a sumar desde igual a 1 hasta 8. Cuando es una distribución de carga continua, tienen que integrar. Recuerden, para encontrar el momento monopolar se integra. Entonces, encontrar esto simplemente consiste en hacer una suma, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. En esta figura hemos representado el tamaño relativo de las cargas puntuales, ¿verdad? O sea, no tienen el mismo tamaño, pero la verdad que todas son puntuales, son partículas. Ajá. Entonces, hacemos una sumatoria entre ellas y el resultado final, como ven ustedes, sería 9Q, después de hacer la suma. Si ustedes quieren, tienen papel y lápiz ahí a mano, pueden también hacer la suma para ir corroborando los resultados, ¿verdad? Después de hacer toda la sumatoria, ustedes pueden colocarle un nombre a cada carga. Pueden decir que esta es la carga 1, esta es la 2, esta es la 3, 4, 5, 6 y la 7. Suman toda la carga y el resultado final es 9Q. Ese es el momento monopolar. ¿Estamos? Bueno, el momento monopolar, como ustedes ven, no se anula, es diferente de cero. Esto significa que el momento dipolar no es único. Existen infinitos momentos dipolares, ¿verdad? Porque el momento monopolar es diferente de cero. Bien. Veamos entonces ahora el cálculo del momento dipolar. Para calcular el momento dipolar tenemos que realizar esta sumatoria. Una suma discreta. Pero en este caso tenemos que multiplicar cada carga con su respectivo vector medido desde el origen del sistema de coordenadas, que es el centro de este cubo. Está aquí en la esquina del cubo, quiero decir. Bien. Entonces, haciendo la sumatoria, tendríamos 8 términos, ¿verdad? En la suma, porque son 8 cargas. Como ven aquí, vamos desde 1 hasta 8. Sustituyendo, por ejemplo, ustedes lo pueden hacer en diferente orden. La carga menos 3Q, que es la que está en la esquina del cubo, en el origen, menos 3Q, con su respectivo vector
que es 0, porque está en el origen. La carga menos 2Q, que es esta. Y el vector que la localiza es A en X. A en la dirección X. La carga menos Q, su vector es, como pueden ver, es un vector que está en el plano XY, que tiene componente A y tiene componente X y Y, quiero decir. Componente X y Y. La carga Q positiva, que está aquí sobre el eje Y, tiene componente Y, nada más. La carga 5Q, que se encuentra aquí, solo tiene componente Z. Luego está la carga 4Q, tiene componente Z y X. Luego la carga 3Q. Esta es la única que tiene 3 componentes. X, Y y Z. Esta es la única carga, con las 3 componentes. Y por último la carga 2Q, que tiene componente en Y y Z. Ahora, ¿en qué consiste esto? En sumar todo, sumar y simplificar. Luego de sumar y simplificar, llegamos a este resultado. Este es el momento dipolar de la distribución. Es A por Q por el vector 4X en la dirección X más 5Y más 14Z. Ese es el momento dipolar. Entonces, nosotros podemos escribir el potencial en función de lo que es el término monopolar y el término dipolar, ¿verdad? Claro que esto sería una aproximación. Pero si me piden a mí el potencial en un punto, por ejemplo, sobre el eje Z, yo podría aproximarlo con estos dos primeros términos, ¿verdad? Bien, hasta aquí todo bien, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, Nick. Bueno, aquí sí va a depender del origen, ¿verdad? Nosotros tomamos el origen aquí en la esquina de este cubo, de manera que si movemos el origen va a cambiar este momento dipolar. Luego, con el momento cuadrupolar, aquí sí no nos vamos a meter, ¿verdad? Aquí sí no. Esto no lo estudiamos, entonces lo vamos a saltar. Vamos a hacer la última parte del problema. La última parte del problema consiste en encontrar un origen de coordenada, ¿verdad? Donde el momento dipolar sea 0. Fíjense bien. Vamos a ver. Veamos. Si fuera posible encontrar un origen de coordenada diferente, tal que el momento dipolar se anule, ¿dónde se localizaría ese origen? Entonces, esto es parecido a lo que hicimos en clase, ¿verdad? Nosotros tenemos dos orígenes acá, dos sistemas de coordenadas, el sistema viejo y el sistema nuevo. Entonces, aquí tenemos la distribución de cargas. Miren, supongan que aquí tenemos el cubo. Aquí está el cubo. Entonces, nosotros queremos calcular el momento dipolar con respecto a los dos orígenes. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Recordemos que la relación entre el momento dipolar P, definido en un sistema de referencia, el sistema viejo, y el momento dipolar con respecto al nuevo sistema, cuyo origen está dado por este vector, o sea, el vector A separa los dos orígenes. La relación es esta, esto lo hicimos en clase. Por si tienen dudas, pueden revisar, ¿verdad? Las notas de la clase. Entonces, esta es la relación entre los dos momentos dipolares. El momento dipolar nuevo es igual al momento dipolar viejo menos Q por A. Entonces, si el nuevo sistema dipolar, nosotros queremos de que desde el nuevo, que el nuevo momento dipolar sea 0. El momento dipolar medido del nuevo origen sea 0. Entonces, ¿cuál sería ese origen? Vamos a ver. Sustituyo aquí 0, miren. Y me queda esto. Entonces, la ubicación del nuevo sistema con respecto al primero es esta. Bastante simple, o sea, de aquí, de esta ecuación, despejo para A
Al despejar para A, me queda esto, P sobre Q. Entonces ahora, este P, ¿quién es este P? Este es el P calculado en el sistema viejo, el que calculamos en el inciso B. Entonces sustituyo el P calculado en el inciso B y lo divido entre la carga total, que es el momento monopolar, que es 9Q. Aquí 9Q, recuerden que 9Q se cancelaría con este Q, ¿verdad? Porque aquí hay un 9Q y aquí hay un Q también, se cancelan. Y al cancelarse eso, lo que me queda es esto. O sea, esto me está indicando, jóvenes, de que el nuevo origen de coordenadas, que es esto, tiene que estar en un vector de posición igual a esto, tal que el momento dipolar nuevo sea 0. No sé si se comprende. Sí, Lick, sí se comprende. Primero, Bueno, ¿cree que bien. pueda volver a explicar esa parte? Que casi no le escuché, Sí, la es verdad. que sí. Bueno, lo que nos están pidiendo encontrar acá es el vector A, un vector A tal que el momento dipolar nuevo sea 0. Esta relación nosotros la estudiamos en la clase. Sabemos de que el momento dipolar es infinito, hay infinitos momentos dipolares porque pueden haber infinitos sistemas de coordenadas. Entonces, la relación entre un momento dipolar y otro, medido o sea, tengo dos orígenes, ¿verdad? Y yo calculo el momento dipolar en dos orígenes diferentes. Entonces, la relación entre esos dos sistemas es este, miren, es este. Este es el momento dipolar nuevo y este es el momento dipolar viejo, menos el momento monopolar multiplicado por el vector A, que es el vector que separa los dos orígenes. Entonces, de acuerdo con lo que dice el problema, encuentre un origen de coordenadas tal que el momento dipolar se anule, el momento dipolar nuevo, ¿verdad? Se anule, o sea, queremos que el momento dipolar nuevo sea 0. Pero para que esto sea 0, ¿quién tiene que ser A? El vector A. Esta es la incógnita. Entonces, en esta relación, hacemos P sub n igual a 0 y despejo para el vector A. El vector A, recuerden que es el que localiza el nuevo sistema de coordenadas. Entonces, ese nuevo sistema de coordenadas se localiza con este vector de posición con respecto al origen viejo, que es este, al sistema original. ¿Estamos? Sí, sí, ingeniero. Bueno, sí, o sea, conste, ¿verdad?, que para este problema existen infinitos momentos dipolares, porque el momento monopolar no es 0. Solo si el momento monopolar fuera 0, entonces tendríamos que los momentos dipolares son iguales, no importa dónde se coloque el origen. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a revisar otro problema por mientras finalizamos, ¿verdad?, la clase. En este ejercicio es muy interesante. Este problema ya tiene un poquito de un nivel más avanzado. El problema es el número 3. Vamos a ver. Lo que tenemos acá es un sistema de cargas puntuales, como el que se muestra aquí en la figura 3, 8.3. Se encuentra sobre el eje Z. Es un dipolo en realidad. Este es un dipolo que está localizado en el eje Z, con el origen justo en el centro, a la mitad de ellos. Entonces, vamos a calcular el potencial exactamente para un punto de campo sobre el eje Z. Luego, vamos a ver qué tan grande debe ser Z para que se pueda aproximar el potencial exacto sobre el eje Z mediante un término dipolar con un grado de exactitud del 1%. Y luego, qué tan grande debe ser Z para que se pueda examinar o calcular. Calcular sería aquí. Aquí sería calcular. Para que se pueda calcular la componente Z del campo eléctrico sobre el eje Z mediante la expresión dipolar con una exactitud del 1%. Este problema tal vez resulte un poco enredado, ¿verdad? Comprender qué es lo que están pidiendo. En el inciso A, fíjense bien,
tengo un dipolo. La separación entre las cargas es L. Aquí pueden ver de que el origen se encuentra aquí. Del origen a cada carga hay una distancia de L medios. Estamos en el eje Z. Entonces, encontrar el potencial exacto para un punto de campo sobre el eje Z. O sea, en el eje Z colocamos un punto de campo. Aquí, por ejemplo, punto de campo. Y queremos encontrar el potencial escalar ahí. Pero me dicen exacto, el potencial exacto. O sea, no vamos a utilizar ningún término de la aproximación dipolar. No vamos a hacer uso de los momentos monopolar, ni del momento dipolar, ni del momento cuadrupolar, ni de ninguno de los momentos. Vamos a hacer uso del potencial exacto. ¿Cómo se calcula un potencial exacto? Se calcula con esta fórmula, que ya la estudiamos en el capítulo 5, ¿verdad? Se hace la sumatoria esta, incluyendo todas las cargas. En este caso hay dos cargas. Se divide la carga entre la distancia R, pero esta R que ', es una R mayúscula, es el vector de posición relativa. O sea que tenemos que plantear el problema, ¿verdad? Con los vectores de posición R y R'. Para cada carga podemos decir de que esta es la carga 1, esta es la carga 2 y calcular el potencial eléctrico en el punto P de la carga 1 y de la carga 2 y sumarlo. Ese es el potencial exacto. ¿Por qué se le llama exacto a este potencial? ¿Por qué le llamamos exacto? Porque usamos lo de la sumatoria, usamos lo original, usamos cuando calculábamos para sistemas, usábamos los términos monopolar y dipolar para que no fueran exactos. Pero eso es como para simplificar, ¿verdad? Sí, O sí. hacer más fácil O los sea, cálculos. nosotros, fíjense bien, en el desarrollo multipolar lo que hicimos es que agarramos esto, agarramos esta expresión y lo desarrollamos en una serie infinita. Recuerden que en el desarrollo la serie es infinita, de manera que para obtener el potencial exacto a partir de la serie hay que involucrar infinitos términos. Si nosotros no sumamos infinitos términos, entonces jamás vamos a tener el potencial exacto. Mientras que haciéndolo con esta fórmula, aquí están incluidos los infinitos términos. ¿Me explico? En esta fórmula están incluidos todos los términos. En cambio, cuando ustedes hacen la suma infinita, cada término es una aproximación. De manera que si solo agarran un término o dos o tres, solo están haciendo una aproximación. Entonces, cuando me dicen el potencial exacto, me dicen que lo haga con la fórmula exacta, esta, que es calcular el potencial de la manera convencional. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. Tenemos las dos cargas. Calculamos los dos potenciales, miren. El potencial de la carga negativa y el potencial de la carga positiva y se suman. Esto es bastante simple. Aquí, por ejemplo, aquí ya lo tenemos simplificado, miren. Aquí está el potencial de la carga negativa y el potencial de la carga positiva con su respectiva distancia hasta el punto de campo que se encuentra aquí, miren, sobre el eje Z. Por ejemplo, la carga negativa, ¿cuál es la distancia de la carga negativa al punto de campo? Sería ¿quién? L más Z. L medios más Z. ¿Por qué L medios más Z? Fíjense bien, desde el origen al punto de campo hay una distancia arbitraria Z. Hay una distancia arbitraria Z. Entonces, ¿cuál es la distancia desde la carga negativa al punto de campo? Es Z más L medios. ¿Les queda claro eso? Y la carga positiva se encuentra a una distancia del punto de campo igual a Z menos L medios.
A toda esta distancia le quito L medios y me queda la distancia de la carga al punto de campo. Pero esta no es la forma correcta de hacerlo. Fíjense bien, les voy a mostrar acá una... Es que en la presentación no está todo el problema desarrollado. Vamos a ver, aquí lo tenemos mejor, miren. En el problema 8.3 tenemos el dipolo. Para calcular el momento dipolar, ustedes saben, ¿verdad? De que se hace una sumatoria, ¿verdad? De las cargas. Pero lo que quiero mostrarles aquí es esto, miren, la manera en que nosotros acostumbramos a resolver estos problemas, la manera convencional. Está el dipolo aquí, miren. Está el punto de campo sobre el eje Z. La distancia del origen al punto de campo es Z, un Z arbitrario. ¿De acuerdo? Entonces, la carga 1, que es la negativa, y la carga 2, la positiva. Planteamos los vectores de posición, haciéndolo del método convencional. R1. Estamos con la carga negativa, la 1. ¿Quién es el vector R'? El vector que va del origen a la carga 1. Ese vector es menos L medios en la dirección Z. ¿Estamos? ¿Quién es R? Es el vector que localiza el punto de campo desde el origen. Es un vector que va desde el origen al punto de campo. ¿Quién es este vector? Es Z en Z positivo. Vamos con la carga 2. Miren la carga 2. La carga 2 la localizamos con un vector de posición prima. El vector prima localiza las cargas. R sub 2 prima es L medios en la dirección Z. ¿Estamos? Y el vector R es el mismo. Z en Z positivo, porque es el vector que va del origen al punto de campo P. ¿Alguna duda aquí? No. Bien, entonces los vectores de posición relativa a los R mayúsculas, R1 sería R menos R1', R2 sería R menos R sub 2'. Entonces, sustituyo. ¿Quién es R? Z en la dirección Z. ¿Quién es R1? Es menos L medios. Menos por menos es más. Miren, me queda L medios en la dirección Z. De manera que los dos vectores van en Z, factorizo el Z unitario. La magnitud de esto es simplemente el valor absoluto, ¿verdad? Z más L medios. Si hacen el teorema de Pitágoras, como esto solo tiene componente Z, L van al cuadrado, pues el teorema de Pitágoras y les queda esto. Esta es la magnitud, miren. Z más L medios. Lo mismo hacemos con R2, miren. R menos R2. Me queda Z menos L medios. La magnitud es Z menos L medios. ¿Estamos? Ya tengo los dos vectores de posición relativo. Los vectores de posición relativo son la distancia de la carga al punto de campo P. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Son distancias. Bueno, entonces después de eso, jóvenes, ¿qué hacemos? Planteamos el problema, el potencial exacto. Es una sumatoria, el potencial de la carga 1 más el potencial de la carga 2. Sustituimos Q1, que es menos Q, Q sub 2, que es más Q, y la distancia R1 y R2. Sumamos, simplificamos, factorizamos la carga, miren. Simplificamos, y al final, ¿qué me queda? Q por L. Q por L entre 4 pi epsilon multiplicado por z cuadrado menos L cuadrado entre 4. ¿De dónde sale esto? Del producto de estos dos términos, miren. Z cuadrado menos L cuadrado entre 4. Fíjense algo interesante. La magnitud del momento dipolar es Q por L. Q por L aparece en el numerador. Esa es la magnitud del momento dipolar de este sistema. Recuerden que el sistema está formado por un dipolo. Dos cargas, una positiva y una negativa. La separación entre las dos cargas es L. Entonces la magnitud del momento dipolar es Q por L. De forma que yo puedo escribir este potencial. Este es el potencial exacto. ¿De acuerdo? Es el potencial exacto. Pero lo podemos escribir así, miren, en función del momento dipolar, P. ¿De acuerdo?
regresemos al problema. Fíjense bien. Si hay alguna duda, me dicen, ¿verdad? ¿Qué hicimos aquí? Calculamos el potencial exacto. Miren, exactamente lo que nos dio a nosotros en el punto P. Ajá. Aunque no estamos usando la aproximación dipolar aquí, siempre podemos escribir este potencial exacto en función del momento dipolar. El momento dipolar, la magnitud es Q por L. De manera que en vez de escribir Q por L, pongo simplemente P, pero magnitud. Porque recuerden que el potencial no es un vector, es magnitud. Este es el potencial exacto. ¿Estamos? Potencial exacto. Ahora bien, veamos aquí en el inciso B. La pregunta que me hacen en el inciso B. ¿Qué tan grande debe ser Z para que se pueda aproximar el potencial exacto sobre el eje Z mediante un término dipolar con un grado de exactitud de 1%? Esta pregunta resulta un poco capciosa, ¿verdad? Porque fíjense bien, aquí tenemos el potencial exacto. Me dicen qué tan grande debe ser Z. Aquí tengo Z, miren. ¿Qué tan grande debe ser este Z? La distancia del origen al punto de campo. ¿Qué tan grande tiene que ser para que se pueda aproximar el potencial exacto mediante un término dipolar con un grado de exactitud de 1%? O sea, lo que vamos a hacer ahora es calcular el término dipolar del potencial y hacer un error, calcular el error absoluto para ver qué tan grande tiene que ser Z. Entonces vamos a ver. Aquí está el dipolo, fíjense bien. El punto de campo, en este caso, está sobre el eje Z. Aquí lo estamos generalizando. Nosotros ya sabemos de que para un dipolo, el término dipolar se escribe así, ¿verdad? Pero en este caso, como teta está sobre el eje Z, teta en el eje Z vale 0, teta igual a 0. Coseno de 0 es 1, me queda esto, miren. Y R equivale a Z porque estamos en el eje Z. De manera que este es el potencial dipolar, miren. Es muy diferente al potencial exacto. Todos lo notan, ¿verdad? Este potencial es diferente al potencial exacto. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. Al observar este término y este, ¿qué conclusión pueden sacar ustedes? El potencial dipolar es igual a P entre 4pi épsilon multiplicado por Z. Esta es la aproximación dipolar. Ese es el potencial en el punto P con la aproximación dipolar. Y este es el potencial exacto. ¿Qué diferencia notan entre ambos términos? Que para el término dipolar, como que la distancia entre las dos cargas es muy chiquita, muy cercana podría ser. Y por eso es igual a 0. Ajá, pero vamos a ver. Yo a lo que me refiero es, al observar este término y este término, ambos son potenciales en el punto de campo P. Son potenciales en el punto de campo P. Pero, ¿cuál de los dos potenciales observan ustedes que es mayor? Hay uno que es mayor. ¿Cuál de los dos potenciales es más grande? El exacto. El exacto es más grande, ¿verdad? Exacto. El potencial exacto es mayor. ¿Por qué? Porque en el denominador, fíjense, aquí vamos a ver, está correcto esto. En el potencial exacto se fijan que en el denominador hay una diferencia. Z cuadrado menos L cuadrado entre 4. Z cuadrado menos L cuadrado entre 4 es más pequeño que Z. Entonces,
si el denominador es más pequeño, el potencial va a ser mayor. El potencial exacto es más grande que el potencial aproximado. Lógico, ¿verdad? Así tiene que ser. Porque acuérdense que el potencial dipolar es un pedacito nada más de la suma infinita. De los infinitos términos de la suma, el potencial dipolar solo es un término. Entonces, lógicamente, el potencial dipolar tiene que ser menor que el potencial exacto. El potencial exacto me da siempre el valor correcto. Este es el valor correcto del potencial. Esto es una aproximación. Esta aproximación, jóvenes, sería bastante buena. ¿Bajo qué condición? Esta aproximación, la aproximación dipolar, sería muy cercana a la exacta. ¿Bajo qué condición? Que Z sea muy grande. Exactamente. Si nosotros hacemos de que este Z sea bastante grande, ya casi, bueno, no infinito, pero muy grande. ¿Qué pasa al hacer a Z muy grande? Entonces nosotros aquí, por ejemplo, en este denominador, miren, podríamos despreciar L cuadrado entre 4. Lo podríamos despreciar. ¿Estamos? Se podría despreciar. Y al despreciar L cuadrado entre 4 me quedaría aquí en el denominador Z cuadrado. Y acá también tendría Z, miren. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, ustedes ven que ya nos estaríamos aproximando bastante al potencial exacto. Nunca sería exacto el potencial dipolar, pero la aproximación iría mejorando bastante. A eso es a lo que me refiero. ¿Estamos? Bueno, entonces, volvamos acá. Comparando la ecuación 2, ¿verdad? Que es la anterior con esta, del potencial exacto, vemos que este es mayor que el potencial del dipolo. O sea, el potencial exacto es mayor que el del dipolo. Aquí, bueno, aquí me faltó un Z cuadrado, ¿verdad? En la aproximación. Cometí ese error, fíjense bien. Aquí, ¿ve? Me faltó, ¿verdad? Cuando le puse aquí el potencial dipolar, para ser más exactos, me faltó que era Z a la 2. Por eso les decía, ¿verdad? Que, por ejemplo, es obvio que esto es mayor que esto, porque tengo Z cuadrado menos L cuadrado entre 4. Al hacer que Z sea muy grande, yo puedo despreciar este término y me quedaría lo mismo. Q entre 4pi epsilon Z cuadrado. Pero solo bajo esa condición de hacer que Z sea muy grande. Ahora sí les queda más claro. Pero en este caso, el punto Z, estamos asumiendo que no es tan grande, ¿verdad? De manera que la aproximación dipolar falla bastante. Entonces, vamos a ver. Vamos a escribir el porcentaje de error. Para calcular este porcentaje de error, lo que hacemos es, así como se los enseñaron en laboratorio de física, restamos el potencial exacto menos el potencial dipolar entre el potencial exacto y lo multiplicamos por 100. Eso tiene que ser igual al 1%. Yo quiero que el error sea del 1%, como lo dice el libro. Queremos un error del 1%. Entonces, esta operación la igualamos a 1%. Bueno, para hacer un poquito más, vamos a ver, más ordenado, les voy a mostrar acá el cálculo, un poco más ordenado. Fíjense bien, ¿cómo se calculan los errores absolutos? El error absoluto es el valor real menos el valor aproximado. En este caso, el valor real es el potencial exacto. Ese es el valor real. Y el valor aproximado es el potencial dipolar. ¿Estamos? Entre valor absoluto, miren. El error relativo
es el error absoluto entre el valor real. Entonces hacemos esta división, el error absoluto entre el valor real, y lo multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje. Porque esta división, jóvenes, esta división siempre nos va a dar un número menor que 1. Nos va a dar un decimal, un número menor que 1. Por eso lo multiplicamos por 100 para que nos quede porcentaje. Y ese porcentaje queremos que sea igual al 1%. Entonces Z, la incógnita, aquí es Z. ¿Quién será ese Z tal que el error sea de 1%? Eso es lo que queremos averiguar. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, ingeniero. Bien, queremos averiguar quién es el valor de Z, tal que el error sea de 1%. Bueno, entonces, veamos. Vamos a ver aquí. Sustituimos, ¿verdad? Potencial exacto menos el potencial dipolar entre el potencial exacto, lo multiplico por 100. Aquí está, miren, este es el potencial exacto, todo en términos de P. Potencial dipolar entre el potencial exacto. Este 100 que aparece aquí, que ustedes ven, lo paso a dividir. Miren acá al lado derecho, lo pasamos a dividir, ¿ve? Como ven aquí, ¿ve? ¿Por qué hacemos eso? Porque lo que queremos es resolver una ecuación. No puede quedarnos en términos de porcentajes. Queremos resolver una ecuación algebraica. Aquí tiene que quedar un decimal. Entonces, ahora el trabajo consiste en despejar para Z. Porque fíjense la pregunta, ¿qué tan grande debe ser Z? Bueno, entonces después de hacer cálculos, despejamos de la ecuación, despejamos para Z. Esto es pura álgebra, aquí es pura álgebra, ¿verdad? Entonces, al hacer estos cálculos, simplificar, tenemos esto, miren. Podemos todavía simplificar más aquí, agrupar z cuadrado con z cuadrado, lo podemos agrupar. Este z lo podemos pasar acá y este l cuadrado entre 4 lo pasa al lado derecho. Aquí simplifico 100 entre 99 menos 1 y despejo para z. 99 entre 4, eso da 24.75 por L cuadrado. Entonces ya tengo el valor de Z. Fíjense bien, el error será menor que el 1% si Z es mayor que la raíz de 24.75 por L cuadrado. O sea, si Z es aproximadamente igual a 5 veces L. ¿Quién es L? Es la separación de las dos cargas. L es la separación de las dos cargas. Entonces, si Z quiero decir, es aproximadamente 5 veces L, el error va a ser del 1% en la aproximación. O sea que los dos potenciales van a ser muy parecidos. Van a ser casi exactos, ¿verdad? El potencial dipolar, porque va a tener un error de 1%. ¿Estamos? O sea, a partir del origen, recuerden que este es el eje Z, el punto de campo tiene que estar a una distancia de 5 veces L. Porque Z es aproximadamente 5L. Entonces, solamente si Z es igual a 5 veces L, es que ese potencial dipolar se va a aproximar al exacto con un error de 1%. O sea, prácticamente va a ser el mismo. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Continuando. ¿Qué tan grande debe ser Z para que se pueda calcular la componente Z del campo sobre el eje Z mediante esta aproximación dipolar también con un error de 1%, una exactitud de 1%? Bien, entonces, aquí básicamente hacemos el mismo trabajo, solo que esta vez con el campo eléctrico. Fíjense bien, esto les va a quedar a ustedes como tarea hacerlo en su casa, ¿verdad? Porque aquí no están hechos todos los cálculos. Calculamos el campo eléctrico exacto de dos cargas puntuales en este punto P. Ustedes calculan el campo eléctrico en el punto P para cada una de estas cargas y el campo eléctrico nota esto. Este es el campo eléctrico exacto.
¿De acuerdo? Este es el campo eléctrico exacto, miren. Aquí, por ejemplo, me quedó Q por L. ¿Quién es Q por L? Es P. ¿De acuerdo? Es P. Y me queda este Z aquí, ¿verdad? Queda este Z. Aquí falta un 2, ¿verdad? Aquí falta un 2. Porque aquí está 4 pi epsilon. Bueno, entonces, vamos a ver. Este es el campo eléctrico exacto en el punto P. Ahora, vamos a calcular el campo eléctrico aproximado con el término dipolar. Ya vimos en la clase de que el campo eléctrico aproximado para un dipolo solo tiene componente R y teta. En este caso, como estamos en el eje Z, teta vale 0. Teta vale 0. Y si teta vale 0, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. De manera que la componente teta se hace 0. Solo me queda la componente R. Pero la componente R sería la componente Z. Porque recuerden que como estamos sobre el eje Z, R en este caso es Z. Cuando teta es 0, R es Z. ¿Se acuerdan de ese cambio, verdad? Entonces el potencial, quiero decir, el campo eléctrico aproximado es igual a esto. Otra vez, fíjense bien, otra vez nos damos cuenta de que el campo eléctrico del dipolo depende de 1 entre z cubo. Y el exacto es esto, miren. Son muy diferentes. Claro, el campo eléctrico exacto va a ser mayor que el campo eléctrico aproximado. Haciendo el mismo cálculo, repitiendo el mismo procedimiento, hacemos el cálculo de errores. Miren, el error absoluto entre el valor exacto. Dividimos esto, lo multiplicamos por 100 y lo igualamos al 1%. Después de hacer todos los cálculos y despejamos para z, obtenemos este valor, que z es igual a 7.06 L. O sea, esta vez z tiene que ser igual a 7 veces L para que el campo del dipolo se aproxime al campo exacto con un error del 1%. ¿Estamos? No sé si todos captan la idea, jóvenes, de lo que se hizo. Bueno, voy a tener que finalizar la clase por acá, jóvenes, porque, como les digo, estoy sin energía eléctrica. Vamos a finalizar el día lunes, vamos a continuar, vamos a ver otro tema y si tienen dudas, pues ahí le pueden preguntar, ¿verdad? Por el chat. Les voy a asignar una tarea para este fin de semana, la tarea ya para el último examen, ¿verdad? Bueno, la otra semana vamos a estar un poco apretados con el tiempo porque tenemos que estudiar el capítulo 9 y el capítulo 10, ¿verdad? Que serían los últimos que vamos a estudiar. Entonces tienen que estudiar este fin de semana lo más que puedan, tratar de ir leyendo el capítulo 9 para que así podamos ir avanzando más rápido. Bueno, entonces vamos a finalizar el día de hoy por acá. Es que yo entré tarde por